Las acciones estadounidenses cerraron la semana pasada en positivo. Se alejan los temores de recesión en Estados Unidos. El Banco de la Reserva de Australia y el Banco de Canadá subieron los tipos de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos podría parar de subir los tipos de interés por ahora. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los mercados financieros durante la semana pasada y lo que nos espera para esta semana con el comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos, el comunicado del Banco Central Europeo y los datos de inflación también, tanto de Estados Unidos como de Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones estadounidenses tuvieron un buen desempeño durante la semana pasada. El Nasdaq completó 7 semanas consecutivas al alza, mientras que el S&P 500 completó 4 semanas consecutivas subiendo y salió de la zona de mercado bajista al subir más del 20% desde su último mínimo. El Dow Jones subió un 0,34% durante la semana pasada y se acercó a la zona de los 34.000 puntos. El S&P 500 rompió por encima de la zona de los 4.300 puntos y registró un nuevo máximo para este año, mientras que el Nasdaq intenta romper por encima de la zona de los 14.600 puntos. En Estados Unidos se alejan los temores de recesión y eso impulsa a las acciones de empresas de crecimiento. También las acciones de tecnología han estado al alza, impulsadas por los avances que se han hecho en la inteligencia artificial, y se espera que la inteligencia artificial aumente la productividad en el sector tecnológico. El Banco de la Reserva de Australia subió los tipos de interés en un 0,25% para dejar la tasa de referencia en Australia en el 4,10%. El Banco de Canadá también subió los tipos de interés en un 0,25% y la tasa de referencia en Canadá ahora queda en el 4,75%. Sin embargo, la Reserva Federal de Estados Unidos podría parar de subir los tipos de interés durante esta semana. Hay un 72% de probabilidades que la Reserva Federal no haga nada durante esta semana durante la reunión del miércoles. Sin embargo, para julio es posible que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés dependiendo de cómo salgan los datos económicos de aquí a esa fecha. Nos referimos a los datos de inflación y a los datos de empleo de Estados Unidos. Pero todavía no hay señales de recesión realmente en la economía estadounidense. En Europa las acciones frenaron su impulso alcista. El DAX de Alemania llegó a máximos históricos, pero durante la semana pasada se consolidó alrededor de los 16.000 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido es el que más ha caído en Europa recientemente. Durante la semana pasada cayó un 0,59%, pero llega a un posible soporte en la media móvil exponencial de 55 semanas, donde están los 4.600 puntos. El índice del dólar frenó su retroceso alcista alrededor del 104.00, retrocede levemente a la baja, pero a medio plazo todavía hay una tendencia alcista. Con la reciente subida del índice del dólar, el euro se ha estado debilitando frente al billete verde. Sin embargo, el euro frente al dólar encontró una zona de soporte en el 1.0700, en donde coincide la media móvil exponencial de 200 días y de 55 semanas, haciendo que ese nivel del 1.0700 sea un soporte importante para el euro frente al dólar. Por otro lado, el crudo se mantiene en una zona de congestión. Tanto el petróleo WTI como el Brent están en un rango bien definido. Es un rango relativamente amplio, pero no deja de ser un rango. Y ambos instrumentos no han querido salir de esa consolidación. El petróleo WTI se consolida alrededor de los $70 por barril, mientras que el petróleo Brent se consolida en los $75 por barril. Como dijimos, para esta semana tenemos datos de inflación de Estados Unidos y de Europa. Esos datos van a ser bastante importantes y pueden ocasionar alta volatilidad en los mercados financieros. Pero posiblemente el dato más importante de esta semana sea el comunicado de la Reserva Federal y más que todo las proyecciones a futuro sobre lo que piensan hacer con los tipos de interés. También tenemos las ventas minoristas de Estados Unidos, las cuales también podrían ocasionar alta volatilidad en los mercados. Para el lunes no tenemos demasiados datos económicos en el calendario económico, excepto el índice de precios al productor de Japón.
Sin embargo, para el martes se empieza a poner un poco más movida la semana y tenemos el índice de precios al consumidor final de Alemania, dato de inflación, el dato de empleo de Reino Unido, el sentimiento económico del sur de la eurozona y de Alemania, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, dato de inflación también importante para esta semana, y el discurso de Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra. El miércoles tenemos de Reino Unido varios datos económicos como el Producto Interior Bruto, el índice de construcción, la balanza comercial, la producción industrial y la producción manufacturera. También tenemos la producción industrial de la eurozona, así como el índice de precios al productor de Estados Unidos, y tenemos el comunicado de la Reserva Federal para este miércoles. También tenemos el dato de empleo de Australia durante la sesión del miércoles. El jueves de China tenemos varios datos económicos como la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo de China. Tenemos también el índice de precios al consumidor final de Francia, más datos de inflación para esta semana, así como el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Aunque se espera que la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés durante esta semana, es posible que el Banco Central Europeo implemente otro aumento más de tipos de interés. También tenemos para el jueves las ventas minoristas de Estados Unidos para determinar si la inflación está afectando el consumo en la primera economía del mundo y la producción industrial de Estados Unidos. El viernes tenemos el comunicado del Banco de Japón, el índice de precios al consumidor final de la eurozona, más datos de inflación para finalizar la semana. Y finalmente tenemos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. El sentimiento del consumidor va a ser importante, últimamente ha ganado relevancia ese dato debido a que el consumo es lo primero que se empieza a resentir cuando hay señales de recesión y es por eso que últimamente que se ha estado hablando tanto de recesión, los analistas y los inversores le están poniendo particular cuidado al sentimiento del consumidor. Bueno, vamos a ver a continuación cómo se comportaron algunos de los activos que acabamos de mencionar y aprovecho para invitarlos una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Tenemos el gráfico diario del SP500 y como podemos observar, el SP500 rompió por encima de los 4.300 puntos y registró un nuevo máximo para este año en los 4.324 puntos. Esto deja al índice prácticamente sobreextendido hacia arriba y propenso a una corrección bajista. De llegar a corregir hacia abajo y regresar por debajo de los 4.300 puntos, su próxima zona de soporte podría estar alrededor de los 4.200 puntos o posiblemente en los 4.250 puntos. Sobre el gráfico diario del Nasdaq podemos ver que el índice llegó a la zona de los 14.600 puntos e intenta romper por encima de ese nivel, pero todavía no ha confirmado una ruptura real de los 14.600 puntos. De continuar subiendo, la próxima resistencia más relevante para el Nasdaq podría estar en los 15.000 puntos. Por otro lado, de retroceder hacia abajo, la zona de los 14.000 puntos podría cambiar de función a soporte para el Nasdaq.